Hola, soy Emma Chin, y estoy aquí para compartir la historia de cómo mi hermano llegó a entender que, aunque el dinero no lo es todo, ciertamente trae lecciones costosas. Durante los últimos 2 años, mi hermano Thomas había estado llamando a mi esposo un inmigrante pobre y etiquetándome como una buscadora de oro desesperada, pero anoche, finalmente descubrió a quien había estado insultando todo este tiempo. Déjenme retroceder un poco para explicar. Crecí en la prestigiosa familia Parker, donde la riqueza y el estatus social eran las medidas finales del éxito. Mi hermano mayor, Thomas, era el hijo dorado, fue a la escuela de negocios de Harvard, tomó el control de la empresa de nuestro padre a los 30 años y se casó con una mujer de alta sociedad de la familia correcta. Yo, por otro lado, tomé un camino diferente. Mientras Thomas perseguía el dinero, yo perseguía mis sueños. Me convertí en maestra de kinder, para sorpresa de mi familia. Una Parker enseñando a niños que ni siquiera son nuestros, se burlaba Thomas. ¡Qué caritativa! El sarcasmo en su voz era imposible de ignorar. Luego conocí a Wei Chen en una pequeña cafetería cerca de mi escuela. Era callado, humilde y hablaba con un ligero acento que Thomas luego ridiculizó sin cesar. Wei me dijo que trabajaba en inversiones tecnológicas y vivía en un apartamento modesto. Pero lo que realmente me atrajo de él no era su riqueza ni su estatus, sino su amabilidad, su mente aguda y la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de transformar el mundo a través de la innovación. Cuando nos casamos 6 meses después, Thomas estaba furioso. Obviamente está detrás del dinero de los Parker, declaró en voz alta en nuestra modesta boda, para que todos lo escucharan. Le doy 1 año antes de que muestre su verdadero rostro. Lo que Thomas no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Wei había insistido en un acuerdo prenupcial, no para protegerse a sí mismo, sino para demostrarme que no estaba interesado en la fortuna de mi familia. Pensé que era innecesariamente dulce, pero con el tiempo, resultó ser muy apropiado. Pasamos 2 años viviendo felices. Mientras Thomas se obsesionaba más con descubrir la supuesta agenda oculta de Wei, contrató investigadores privados, seguro de que Wei escondía algo oscuro. En cierto modo, tenía razón, Wei estaba escondiendo algo, solo que no lo que Thomas pensaba. Verán, mi esposo aparentemente sencillo no solo era un inversionista tecnológico. Wei Chen era el fundador secreto de Future Horizon Technologies, una empresa que había revolucionado la computación cuántica. Su modesto apartamento era uno de los más de 30 propiedades que poseía en todo el mundo. Su patrimonio neto hacía que la fortuna de mi familia pareciera pequeña en comparación, pero Wei prefería mantener su éxito discreto. El dinero habla, decía con una sonrisa, pero la riqueza susurra. Así que vivimos de manera simple, mientras Thomas continuaba su campaña para salvarme de lo que él creía era un error de búsqueda de oro. Las cosas llegaron a su punto de ebullición anoche en la gala anual de El futuro de los negocios de Thomas. Invitó a la élite de Silicon Valley, planeando anunciar una gran expansión para Parker Industries. También nos invitó a Wei y a mí, aunque no por buena voluntad. Tenía un plan para exponer a mi esposo de una vez por todas. Vamos, Wei, dijo Thomas en voz alta mientras entrábamos a su mansión. Es hora de dejar de pretender. ¿Cuánto necesitas para dejar a mi hermana y desaparecer? Todos saben que estás detrás de nuestro dinero. Nombra tu precio. Sacó su chequera allí mismo frente a todos. Pensó que sería un movimiento de poder. Si tan solo supiera que al otro lado de la ciudad, la empresa de Wei estaba finalizando la compra de una propiedad icónica en Silicon Valley, una que haría titulares en la mañana y lo cambiaría todo. La gala estaba en pleno apogeo, los candelabros brillando sobre los invitados deslumbrantes de Silicon Valley, mientras Thomas mantenía su actuación. Nos posicionó en el centro de su gran salón de baile para máxima drama, preparándose para hacer su generosa oferta a mi marido buscador de oro. $1 millón, anunció Thomas, escribiendo la cantidad en el cheque con un floreo. Eso debería ser más que suficiente para que empieces una nueva vida en otro lugar. La multitud a nuestro alrededor susurraba, algunos lucían incómodos, otros esperaban ansiosos el drama. Wei estaba allí, tranquilo y sereno, con las manos en los bolsillos de su simple, pero perfectamente ajustado traje. Apreté su brazo, sabiendo lo mucho que odiaba ser el centro de atención. Pero antes de que pudiéramos responder, la esposa de Thomas, Victoria, intervino. De verdad, Thomas, querido, ¿por qué no hacerlo $2 millones? Sonrió maliciosamente. Después de todo, queremos ser generosos con el personal. Miró a Wei con un desprecio apenas oculto. Mi rostro se sonrojó de ira, pero Wei simplemente sonrió ligeramente, una sonrisa que había llegado a reconocer como la calma antes de la tormenta. Señor Parker, dijo Wei suavemente, su acento más fuerte bajo presión,
Quizá deberíamos discutir esto en privado. ¿Ahora quieres privacidad?, se rió Thomas. ¿Tienes miedo de admitir que has sido expuesto? Todos saben que no eres más que un... Una voz cortó la tensión. Un hombre mayor con un traje caro se acercó rápidamente, agitado. Disculpen que interrumpa, ¿es cierto? Los rumores sobre Tomorrow Plaza. Thomas frunció el ceño. ¿Quién eres tú? James Morrison, del Silicon Valley Business Journal. Se presentó rápidamente el hombre, pero sus ojos estaban fijos en Wei. Señor, nuestras fuentes dicen que Future Horizon acaba de adquirir el complejo de la sede de Google por $12. 5.000 millones. ¿Es eso cierto? El vaso de champán de Thomas se resbaló de sus manos y se rompió en el suelo. Wei suspiró, ya que la noticia no debía hacerse pública hasta la mañana. La sala estalló en susurros. Observé cómo comenzaba a caer la realización en Thomas. Su mano, aún sosteniendo el cheque incompleto, comenzó a temblar. ¿Future Horizon?, susurró. Pero eso es tuyo, Wei Chen. Sí, confirmó Wei suavemente. Prefiero mantenerme fuera del foco. Pero dado que estás tan preocupado por las finanzas, sacó su teléfono, marcó rápidamente en mandarín y esperó. En pocos momentos, todos los teléfonos en el salón vibraron. El comunicado de prensa oficial había sido publicado. Future Horizon Technologies había adquirido el icónico campus de Silicon Valley en un acuerdo récord de $12. 5.000 millones. Victoria tropezó hacia atrás. Su maquillaje perfecto no podía esconder el shock en su rostro. Mientras los invitados se apresuraban a buscar el nombre de mi esposo en Google, salieron más detalles, los avances de Future Horizon en computación cuántica, sus patentes de IA, su valor de mercado superior a $200.000 millones, y en el centro de todo, su enigmático fundador, Wei Chen. Thomas permaneció congelado, el cheque aún aferrado en su mano. Toda su fortuna ni siquiera cubriría un piso del edificio que Wei acababa de comprar. Creo, dijo Wei suavemente, tomando la chequera de los dedos temblorosos de Thomas, que podemos romper esto ahora. Lo hizo lentamente, dejando que los pedazos cayeran junto al vaso de champán roto, aunque apreció la oferta. La sala guardó silencio, salvo por el sonido del cheque rasgándose. Luego James Morrison habló nuevamente. Señor Chen, ¿le gustaría comentar sobre los rumores del proyecto de colonización de Marte de Future Horizon con la NASA? Wei sonrió ligeramente. Quizá deberíamos dejar esa discusión para otro momento. Se giró hacia mí con una sonrisa apologética. Lo siento, querida, sé que planeábamos anunciar eso en Navidad. No pude evitar reír ante lo absurdo de todo esto. Mi esposo inmigrante, que alguna vez fue considerado nadie, ahora estaba adquiriendo puntos de referencia de Silicon Valley y, al parecer, preparándose para misiones espaciales. Thomas estaba tambaleándose, como si fuera a desmayarse. Su gran movimiento había fracasado de manera espectacular, y su fiesta meticulosamente planeada se había convertido en la improvisada conferencia de prensa de mi esposo. Pero aún no terminaba, porque fue en ese momento cuando mi padre hizo su entrada, tarde a la moda, ajeno al hecho de que su hijo acababa de intentar sobornar a la persona más rica en la sala para que se alejara de su propia hija. Mi padre, Robert Parker, entró al salón de baile con su típica aura dominante, notando al instante el silencio inquietante y el cristal roto a los pies de Thomas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando entre la cara pálida de Thomas y la calma de Wei. Thomas, ¿por qué parece que has visto un fantasma? James Morrison, el periodista, saltó de inmediato. Señor Parker, ¿puede comentar sobre la adquisición de su yerno del campus de Google? Debe ser emocionante tener al fundador de Future Horizon Technologies en la familia. Mi padre se congeló en medio de su paso. ¿Future Horizon? Su mirada se fijó en Wei, tal vez viéndolo por primera vez en 2 años. ¿Eres tú, Wei Chen? Hola, padre, dije, con un tono algo más agudo de lo que pretendía. ¿Recuerdas cuando dijiste que estaba desperdiciando mi vida casándome con un extranjero pobre? Pues, resulta que tengo una historia divertida sobre eso. Los siguientes minutos fueron un caos total mientras mi padre iba uniendo las piezas. Su rostro pasó de la confusión al shock y luego se estabilizó en una extraña mezcla de horror y cálculo. Conocía esa expresión, ya estaba pensando en oportunidades de negocio. ¿Por qué?, dijo, cambiando suavemente al modo SEO. Hijo, si hubiera sabido. Por favor, interrumpió Wei educadamente pero firmemente. Seamos honestos aquí. Durante los últimos 2 años, tú y Thomas tratasteis a tu hija, mi esposa, como si hubiera cometido un gran error. Se burlaron de su carrera, menospreciaron sus decisiones. Y justo esta noche, intentaste sobornarme para que me alejara de ella. Mi padre lanzó una mirada furiosa hacia Thomas. ¿Qué hiciste? Oh, debiste haberlo visto, padre, añadí dulcemente.
Thomas me ofreció $1.000.000. Incluso escribió el cheque, pero me temo que ahora está hecho pedazos en el piso, junto con su copa de champaña y, bueno, su dignidad. Victoria, usualmente callada, estalló de repente. Pero vives en ese pequeño departamento, usas trajes de tienda, conduces un Honda. Wei sonrió. Prefiero una vida sencilla. El éxito no necesita cambiar quién eres. Se volvió hacia Thomas. Aunque hice una compra bastante extravagante recientemente, el edificio de enfrente de Parker Industries. Lo compré la semana pasada. Pensé que sería un bonito regalo de Navidad para Emma. Siempre ha querido abrir su propia escuela primaria progresista. Thomas hizo un ruido ahogado. El edificio que había estado tratando de adquirir durante años para expandir su empresa, el que había planeado anunciar esta noche, ahora sería mi escuela. Pero, tartamudeó Thomas. Ese trato estaba casi finalizado con Crown Property. Sí, asintió Wei. Crown Properties es una de las subsidiarias de Future Horizon. De hecho, muchos de tus negocios recientes han sido con mis compañías a través de varias empresas y holdings. Yo siempre me encargo de seguir las inversiones de mi familia. La ironía era casi demasiado dulce. Todas esas veces en las que Thomas se jactaba de su astucia empresarial, pero en realidad había estado negociando con las compañías de Wei, a menudo consiguiendo mejores términos porque Wei se había asegurado de que obtuviera tratos favorables. Mi padre, siempre el hombre de negocios, trató de salvar la situación. Tal vez deberíamos hablar de colaboraciones potenciales. En realidad, intervine. Wei y yo tenemos un vuelo temprano mañana. Nos vamos a Cabo Cañaveral para revisar los protocolos de la misión a Marte. Hice una pausa para dar énfasis, aunque, supongo que podríamos quedarnos un poco más. ¿No quieres hablar sobre ese otro asunto? Wei asintió, su expresión volviéndose seria. Sí, señor Parker. Thomas, a la luz de los eventos recientes, Future Horizon revisará todos los contratos existentes con Parker Industries, aunque previamente me aseguré de que recibieran términos favorables por respeto a los lazos familiares. Creo que es hora de acuerdos más orientados al mercado. El color desapareció de sus caras. Sabían, tanto como yo, que los acuerdos orientados al mercado podían hacer o destruir su empresa. No puedes hacer eso, gritó Thomas. En realidad, dijo Wei con calma, como accionista mayoritario en varias subsidiarias clave con las que trabajas, absolutamente puedo, pero no te preocupes, no busco venganza, solo tengo dos peticiones. Primero, el proyecto de la escuela de Emma recibe tu total apoyo. Segundo, su voz se hizo más firme. Finalmente tratas a tu hija con el respeto que se merece. Mi padre asintió rápidamente. Thomas parecía querer discutir, pero un codo fuerte de Victoria lo silenció. Mientras Wei y yo dejábamos la fiesta, pude escuchar los susurros detrás de nosotros, el misterioso multimillonario tecnológico y la maestra de jardín de niños. El inmigrante humilde que construyó en silencio un imperio mientras sus suegros se burlaban de él. ¿Sabes? Dije mientras subíamos a su Honda Civic, sí, él aún insistía en conducirlo, podrías haberles contado en cualquier momento. Nos habrías ahorrado 2 años de su condescendencia. Wei sonrió con la misma sonrisa cálida que me había atraído hacia él en la cafetería. Eso los habría hecho mejores personas. Hay veces que la gente necesita mostrar quiénes son realmente antes de poder cambiar en quienes podrían llegar a ser. 6 meses después, mi escuela abrió sus puertas. Thomas y mi padre asistieron a la ceremonia, notablemente humildes. Incluso Victoria se ofreció para ayudar con la recaudación de fondos, aunque sospecho que aún está luchando con el hecho de que su antiguo, pobre, cuñado ahora es el principal inversionista de sus marcas de lujo favoritas. En cuanto a Wei, sigue conduciendo su Honda, sigue usando trajes sencillos y sigue prefiriendo nuestro acogedor departamento antes que cualquier mansión. Pero ahora, cuando visitamos a mi familia, hay un nuevo respeto en sus ojos, no por su riqueza, sino por su carácter. ¿Y yo? Aún enseño en el jardín de niños, pero ahora es en mi propia escuela. A veces, cuando trabajo hasta tarde, miro por la ventana de mi oficina el edificio iluminado de Parker Industries al otro lado de la calle y sonrío, recordando la cara de Thomas cuando se dio cuenta de quién era realmente el dueño del edificio vecino. Dicen que el dinero habla, pero como Wei me mostró, la integridad susurra, y a veces, la voz más tranquila en la sala pertenece a la persona más poderosa en ella. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Sigan sorprendidos. Comenzó como cualquier otro día típico, hasta que no lo fue. Soy Carol, la gerente del hotel. La rutina habitual de manejar entradas, salidas y quejas me mantenía ocupada, pero ese día en particular, todo cambió. Estaba en la recepción cuando un hombre se acercó. Tenía la apariencia de alguien con dinero, traje a medida, cabello peinado hacia atrás, todo el paquete.
Golpeó su teléfono en el mostrador y me lanzó una mirada como si yo fuera la causa de todos sus problemas. Esta habitación es inaceptable. ¿Quién está a cargo aquí?, demandó con un tono frío. Mantuve mi mejor sonrisa de servicio al cliente, tratando de desescalar la situación. Mis disculpas por el inconveniente. Soy Carol, la gerente. Me encargaré de esto inmediatamente. Él levantó una ceja. Eso espero. Estaba a punto de llamar al dueño. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Carol, repetí, manteniendo la compostura. ¿Qué te parece si te cambio a una de nuestras habitaciones premium para solucionarlo? Mientras nos dirigíamos a la nueva habitación, su lenguaje corporal se relajó. Perdón por haber explotado, dijo, masajeándose el cuello. Me llamo James. He estado viajando sin parar durante semanas, y ya me está pasando factura. No hay problema, James. Todos tenemos esos días, respondí, abriendo la puerta a una habitación de lujo. Sonrió. Esto está bien, gracias. Parecía más relajado, mientras manejaba algunos papeles. Tuvimos una charla amena, y supe que él era un inversionista en criptomonedas, viajando para disfrutar de su éxito. No es tan genial como parece, admitió. Lo imagino, dije, entregándole las llaves de su nueva habitación, pero, al menos conoces gente interesante en el camino, ¿no? Él se rió. Sí, como las gerentes de hotel con carácter que saben cómo manejar una explosión de mal humor. Me reí, es parte del trabajo. Antes de irse a su habitación, se detuvo. Oye, Carol, ¿qué tal si cenamos después? Te debo una por haberme manejado tan bien. Me sorprendió, pero parecía sincero. Claro, James, estaría bien. Y así fue como me encontré cenando con James, hablando de todo, desde criptomonedas hasta pizza. Era fácil hablar con él. Reía libremente y no le importaba cuando yo me desahogaba sobre mi día. Durante las siguientes semanas, comenzamos a pasar más tiempo juntos. No era un romance cursi, era genuino. Después de mis turnos, nos encontrábamos para comer o caminar hasta tarde. Una noche, estábamos en un bar de buceo, de esos donde todos conocen tu nombre y la cerveza siempre está fría. James estaba distraído, jugando con su botella de cerveza, como si tuviera algo en mente. Sabes, Carol, he estado en muchos lugares, pero esta vida en la carretera puede ser bastante solitaria. Tomé un sorbo de mi bebida y lo observé. ¿Por qué no te estableces? Consigue un lugar, tal vez un perro. Se rió, pero su risa fue seca. ¿Establecerme? ¿Invertir en bienes raíces? ¿Cortar el pasto los domingos? No es lo mío. Me reí. No tiene por qué ser tan aburrido, pero lo entiendo. Es difícil dejar ir la libertad. Caímos en silencio mientras el murmullo del bar se desvanecía. Me encontré abriéndome más de lo que usualmente hago. Después de que mis padres fallecieron, quedamos mi hermana menor, Anna, y yo. Tuve que crecer rápido y cuidar de las dos, poner todo en pausa, su escuela, su futuro, todo dependía de mí. James se giró hacia mí, su rostro serio. Eso es duro, Carol, suena como mucho. Sí, fue brutal, dije, tratando de mantener el ambiente ligero, pero solo sigues adelante, juegas con la mano que te toca. Él sonrió suavemente. Lo has hecho bien. Dirigir un hotel y asegurarte de que Anna tuviera una vida normal. Me reí, esta vez genuinamente. Sí, supongo que dirigir el hotel, manejar las cuentas y asegurarme de que Anna no tuviera que vivir como yo lo hice. Se inclinó hacia mí. Eres increíble, ¿lo sabes? Le di un pequeño golpe en el brazo de manera juguetona, pero por dentro, sus palabras se sintieron bien. Entonces, ¿y tú? ¿Alguna vez piensas en la familia? Le pregunté, devolviendo la pregunta. Él se movió incómodamente. La familia es complicada. Mis padres tienen su imperio, y yo tengo mi propio camino. ¿Un imperio? Le dije en tono de broma. Suena glamoroso. Él sonrió de medio lado. No es todo lo que parece. Muchas expectativas. Esos grilletes dorados. Pasamos horas hablando esa noche, como si las paredes entre nosotros se desmoronaran. No me di cuenta de lo tarde que era hasta que el bartender comenzó a limpiar. Las cosas con James iban bien, pero él mantenía su distancia cuando se trataba de hablar seriamente sobre hacia dónde se dirigían las cosas. Eso fue hasta una noche en que todo cambió. Lo invité a James a mi apartamento para cenar. Era la primera vez que veía dónde vivía. Miró a su alrededor, claramente impresionado. Este lugar está bonito, Carol. No esperaba que vivieras en un lugar como este, dijo, genuinamente sorprendido. Me reí. ¿Qué? ¿Pensaste que vivía en una choza? Después de que mis padres fallecieron, nos dejaron bien, vendieron su casa, compraron un departamento para Anna y para mí, y este lugar es mío. James asintió, impresionado.
has hecho bien por ti misma. Después de la cena, nos sentamos en el sillón, con una botella de vino entre nosotros. Fue entonces cuando lo dijo. Carol, he estado pensando mucho en nosotros. Le levanté una ceja, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Ah, ¿sí? ¿Qué tienes en mente? Tomó mi mano y miró mis ojos. Te amo, Carol. Sé que dije que no quería comprometerme, pero contigo es diferente. No me imagino estar en otro lugar que no sea aquí, contigo. Sus palabras me golpearon fuerte. Apenas unas semanas antes, él no quería compromiso, y ahora esto, pero al mirarlo a los ojos, supe que era sincero. ¿Estás hablando en serio, James? ¿Esto no es solo un sentimiento momentáneo? Él apretó mi mano. Nunca he estado más serio. ¿Te casarías conmigo? Las palabras flotaron en el aire, pesadas e inesperadas. Mi mente corría, pero mi corazón ya había respondido antes de que pudiera pensar. Sí, me casaré contigo. Y así, estábamos comprometidos. Unas semanas después, James me dio un hermoso anillo sencillo, y se sentía surreal, como un sueño del que no quería despertar. James no dejaba de hablar sobre la boda. Te mereces algo increíble, Carol. Hagamos que esta boda sea una que nadie olvide, dijo, ya planeando el futuro. Hice una pausa cuando James propuso su plan financiero. Su idea era simple, yo gestionaría la organización con mis contactos, y él aportaría $50,000. Prometió una luna de miel extravagante en el mejor hotel del mundo, seguida de una casa para los dos. Era mucho dinero, casi todos mis ahorros, pero al ver a James tan entusiasmado, decidí dejar de lado mis preocupaciones. Está bien, si crees que es el mejor movimiento, confío en ti, le dije. Transferí los fondos, y James se encargó de los arreglos. Verlo invertir tanta energía en la planificación me conmovió de formas que no esperaba. Este hombre, que había llegado a mi vida tan rápido, parecía haberse convertido en mi todo. Cada noche, me acostaba con una sonrisa, creyendo que todo se estaba acomodando perfectamente. Era el momento de que James conociera a mi hermana, Anna. Ella era todo lo que me quedaba en términos de familia, y valoraba su opinión, aunque a veces podía ser algo difícil. Nos encontramos en el diner donde Anna trabajaba. La campanita sobre la puerta sonó cuando entramos, y Anna nos saludó con una amplia sonrisa. Hola, hermana, saludó antes de volverse hacia James. Entonces, debe ser el famoso prometido de quien tanto he oído. James mostró esa sonrisa encantadora que tiene, avanzando para estrechar su mano. Y tú debes ser la hermana espectacular de la que tanto he escuchado. Ustedes dos podrían ser gemelas. Puse los ojos en blanco, sintiendo una mezcla de orgullo e irritación. Ya basta con tanto encanto, mister. Anna se rió, pero se inclinó hacia él con una mirada traviesa. Entonces, James, ¿eres tan rico como dicen? Mi hermana sabe cómo elegirlos. Anna, susurré, sintiéndome avergonzada. Siempre sabía cómo sacarme de quicio. James simplemente se rió, claramente imperturbable. Bueno, he hecho lo mío, pero Carol tiene razón, no se trata del dinero, se trata del amor. Anna levantó una ceja, impresionada. Un hablador. Me gusta. Durante las siguientes semanas, James mantuvo su perfecta fachada. Era atento, encantador, y nunca me dio una razón para dudar de su lealtad. Incluso las insinuaciones de Anna no lo alteraban, lo cual fue un alivio. Una tarde, en medio de los preparativos para la boda, mi mejor amiga Liz y yo fuimos a una tienda de novias a escoger mi vestido. El lugar era como un sueño, lleno de telas lujosas. Mientras me ajustaban un vestido, escuché la risa familiar de Anna desde el probador de al lado. Curiosa, miré por la cortina y la vi dando vueltas frente a un espejo, usando un vestido de novia. Anna, ¿qué haces con un vestido de novia?, le pregunté, confundida. Se detuvo y me sonrió torcidamente. Solo probándome cosas, por diversión. Liz se unió a nosotros y se rió. Parece que alguien está contagiada con la fiebre de la boda. La risa de Anna vaciló. Sí, algo así. Puede que lo necesite antes de lo que piensan. Le levanté una ceja. ¿Hablas en serio? ¿Tienes algo que contarme? Mejor llamémoslo una sorpresa, dijo Anna con ligereza, pero su tono era evasivo. Lo dejamos pasar, pensando que solo estaba siendo su usual yo dramática, pero la imagen de ella con ese vestido se quedó en mi mente mientras me concentraba en mi propia boda. Luego, una mañana, todo cambió. James salió apresurado después del desayuno, diciendo que tenía una reunión. Dejó su teléfono sobre la mesa de café, y casi inmediatamente comenzó a sonar. La curiosidad me pudo. Lo tomé, pensando que era algo relacionado con el trabajo o la boda. No tenía contraseña.
Debí haber sabido que algo no estaba bien. La pantalla se iluminó con una serie de mensajes de Anna. Mi corazón se hundió. ¿Por qué tantos mensajes de ella? Los abrí, diciéndome que solo estaba siendo paranoica, pero las palabras en la pantalla me destrozaron. No puedo esperar para estar contigo siempre, había escrito Anna. Olvídate de Carol, eres tú el que quiero que esté a mi lado. La respuesta de James, pronto. Amor, solo necesitamos jugar esto un poco más. Ella es tan tonta que casi da risa. Seguí desplazándome. Cada mensaje me cortaba más profundo. Ellos lo habían planeado juntos, usando mi dinero para su futuro una vez yo estuviera fuera del camino. Pero lo peor, Anna estaba embarazada de James. El mundo parecía dar vueltas a mi alrededor. Mi hermana, mi propia hermana, me había traicionado. Y James, el hombre en quien confiaba, era igual de culpable. James regresó una hora después, luciendo agitado. Hola, cariño, ¿has visto mi teléfono?, me preguntó, dándome un beso como si nada estuviera mal. Se lo entregué, forzando una sonrisa, ocultando la tormenta que llevaba dentro. Lo dejaste aquí, le dije, tratando de sonar dulce. Vas perdiendo el toque, dejando tu teléfono atrás. Él comenzó a revisar los mensajes, completamente ajeno a que yo ya sabía la verdad. Lo observé, con los puños apretados. ¿Acaso le importaba? ¿Estaba preocupado? Esa noche, mientras estábamos en la cama, él no paraba de sonreír, hablando sobre nuestro futuro, Carol, la boda, nuestra vida juntos. Todo va a ser perfecto. Me giré para mirarlo, entre el amor y el asco. Seguro que sí, murmuré, dejándome abrazar. Absolutamente perfecto. Mientras se quedaba dormido, yo me quedé despierta, con la mente llena de pensamientos de venganza. No iba a ser una víctima. Si ellos querían un show, les iba a dar uno que nunca olvidarían. Pero por ahora, tenía que seguir el juego un poco más. Llegó el día de la boda, y fue todo lo que había soñado, una gran celebración, llena de flores, música y anticipación. Pero justo cuando estábamos a punto de intercambiar votos, las puertas en la parte de atrás del salón se abrieron. Anna, con un vestido de novia, caminó por el pasillo, causando suspiros entre los invitados. Se acercó directamente a nosotros, apartándome con un gesto dramático. Yo soy la que merece estar aquí, Carol, no tú. Estoy esperando su bebé, anunció, volviéndose hacia James. Díselo a todos. James se rió. El sonido fue gélido y cruel. Gracias, Carol, por el montaje perfecto para la boda. Justo lo que quería para mí y para tu hermana. Los invitados susurraron sorprendidos, mirando entre los tres, pero yo no me inmuté. Sonreí, retrocediendo calmadamente. Por supuesto, dije, con la voz firme, no me lo perdería por nada. Sus sonrisas altivas vacilaron mientras me alejaba, dejándolos con su espectáculo retorcido. Ya no era la tonta. Me acomodé en mi asiento, cruzando las piernas, observando cómo se desarrollaba el drama ante mis ojos. James y Anna estaban frente al sacerdote, intercambiando votos, pero antes de que pudieran terminar, la puerta se abrió de golpe, y una mujer entró furiosa, una mujer mayor, con el rostro rojo de ira. James, gritó, y vi cómo el color se le escapaba del rostro. Mentiroso, tramposo. La sala se quedó en completo silencio. La sonrisa confiada de James desapareció, el pánico reflejándose en sus ojos mientras la mujer se plantaba frente a nosotros. Yo soy su esposa, y la madre de su hijo, algo que él ha olvidado convenientemente, junto con las promesas que me hizo, dijo, su voz llena de furia. El rostro de Anna se volvió pálido, sus piernas temblaban, miraba entre James, la mujer y luego a mí, sus ojos suplicando por ayuda. Me levanté, mi voz cortando el silencio, fría y calculada. James no es solo un bigamista, está quebrado. Un investigador privado lo confirmó, está hundido en deudas. Sus inversiones fracasaron, y lo peor, ha estado robando a su propia familia. Los invitados murmuraron sorprendidos, y la mujer se giró hacia Anna. ¿Y tú?, escupió, dando un paso hacia mi hermana. Anna retrocedió, las lágrimas cayendo por sus mejillas. No pude evitar sentir una amarga satisfacción mientras todo se desmoronaba. Este era el resultado de semanas de dolor y planificación cuidadosa. Su mundo se estaba derrumbando, y aunque me resultaba satisfactorio verlo, dejaba una sensación vacía dentro de mí. Las acusaciones de la mujer continuaron, afiladas e implacables. Nos ha arruinado. ¿Y tú crees que va a construir algo contigo? Abre los ojos, niña. Anna lloraba, su boda soñada convertida en una completa tragedia. James intentó hablar, tratar de salvar la situación, pero su esposa lo abofeteó con fuerza. El sonido resonó en toda la sala. Los invitados comenzaron a asimilar las revelaciones.
susurrando entre ellos. Entonces, las puertas se abrieron de nuevo, los padres de James entraron. La pareja mayor parecía ofendida como si fueran reyes, con el rostro mezcla de incredulidad y rabia. Su padre, un hombre serio con un traje impecablemente hecho a medida, habló primero. Me avergüenzas, James. ¿Cómo pudiste caer tan bajo? Rugió, su mirada helada clavándose en su hijo. Su madre, frágil y con el rostro lleno de lágrimas, apretaba un pañuelo. Hijo mío, ¿cómo pudiste? Esto es imperdonable. James se quedó allí, su habitual encanto desmoronándose bajo el peso de la decepción de su familia. Intentó explicar, pero su padre lo interrumpió. Ya no eres parte de esta familia. Considérate desheredado, dijo su padre, su voz implacable. La sala explotó en caos, los invitados sacando sus teléfonos para documentar la caída de lo que se suponía iba a ser mi boda perfecta. Semanas después, llevé a James a los tribunales. Mi demanda exigía la devolución de los $50,000 que le había dado para la boda. Las pruebas eran abrumadoras, y el juez falló a mi favor, ordenando a James que me devolviera cada centavo. Su esposa no tardó en demandarlo también. Lo demandó por angustia emocional, engaños y pensión alimenticia para su hija. Asistí a cada sesión del juicio, sintiendo una extraña satisfacción al ver a James enfrentar las consecuencias de sus acciones. Para mi sorpresa, Anna se quedó a su lado, apoyando al hombre que casi me destruye. Un día, fuera del tribunal, Anna me confrontó. Él me ama, Carol, y yo lo amo a él. Vamos a hacer que esto funcione, sin importar lo que tú o cualquiera piense. La miré. La hermana que una vez conocí ahora era una extraña. ¿Amor? ¿Eso es amor? Él nos usó a las dos. Anna, despierta, es un mentiroso. Pero él ha cambiado, cambiará por mí. Tú simplemente no podías ver lo bueno en él, replicó Anna, su voz temblorosa pero desafiante. Negué con la cabeza, soltando una risa fría. Bueno, no hay nada bueno en él, Anna, es un estafador, y tú eres solo otra víctima más. Me di la vuelta y me alejé. El peso de todo presionando sobre mí, las mentiras, la traición, las interminables batallas legales. Todo eso me había pasado factura, pero sentí una extraña sensación de cierre. El hombre que juró amarme había mostrado su verdadera cara, y yo lo había expuesto ante el mundo. La saga con James terminó, no con una conclusión dramática, sino con una partida silenciosa. Se fue de la ciudad, dejando atrás promesas rotas y deudas. Me pagó a mí y a su esposa legal. Tal vez pensando que eso aliviaría su conciencia antes de desaparecer, pero el verdadero desastre lo dejó con Anna, mi hermana, que ahora estaba sola y embarazada. Unas semanas después de la desaparición de James, Anna apareció en mi departamento. Era la primera vez que nos veíamos desde el escándalo en el tribunal. Estaba parada en la puerta, rota, con la mirada al suelo. Carol, yo necesito ayuda, susurró, su voz temblorosa. Él me dejó, y voy a tener su bebé, no tengo nada. La vieja yo habría abierto la puerta, la habría dejado regresar a mi vida, pero ya había pasado demasiado. Tienes el departamento, y tendrás al bebé, eso es un comienzo, no estás en la calle, no estás desamparada. Pero no tengo dinero, Carol, las cuentas, el bebé, necesito apoyo. Negué con la cabeza, mi decisión firme, hiciste tu elección, Anna, ahora puedes hacer otra, soluciona las cosas, tal como yo lo hice cuando mamá y papá murieron. Tal como lo hice cuando me traicionaste. Ella sollozó, su cuerpo sacudido por la emoción. Nunca quise lastimarte. Pensé que estaba enamorada. Realmente lo pensé. El amor no te lleva a traicionar a tu familia. El amor no te hace verme humillada. No me amabas lo suficiente para mantenerte alejada de él, para confesarlo antes de que todo se viniera abajo. El rostro de Anna se retorció de desesperación. ¿Entonces esto es todo? ¿Solo me vas a rechazar? Sí, eso es todo. Te vas de aquí, y cuidarás a tu hijo por tu cuenta, tal como yo te cuidé. Me di la vuelta, cerrando la puerta con un golpe definitivo. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero era necesario. La vida continuó con una tranquila normalidad que no me había dado cuenta de lo que había estado extrañando. Volví al trabajo, retomé viejos pasatiempos y poco a poco reconstruí la independencia que siempre me había definido. Escuché de amigos de la familia que Anna tuvo a su bebé, una niña, y que se las estaba arreglando. Esperaba que encontrara fuerza en la maternidad, la fuerza que nunca encontró como mi hermana. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.